¿Qué es lo más espeluznante que has visto en medio de la nada? De niño, a los 11 o 12 años, tenía el mundo en mis manos. Vivíamos en bosques que nunca llegué a conocer. Me despertaba temprano al salir de clase y mi amigo Alex y yo pasábamos todo el día explorando el bosque. Empacábamos sándwiches y refrescos y nos volvíamos locos. Jugábamos a la milicia, a los vaqueros y a los indios, a lo que fuera. Como eran los 80 y Alex y yo éramos niños lo suficientemente listos, mis padres no tenían ningún problema y disfrutaban llevándonos a la tienda de excedentes militares a comprar cosas como raciones de comida preparada, cuchillos de supervivencia y equipo de acampada. Era bastante habitual que nos permitieran pasar la noche fuera si mi padre estaba allí para ayudarnos a acampar cerca de la propiedad. Así que no para pasar la noche, sino para salir, y un día encontramos una casa en el árbol en una parte del bosque que nunca habíamos visitado. Probablemente a unas 2 horas de caminata desde el límite del barrio. Quizás a unos 3 o 5 kilómetros, era montañoso y rocoso. En serio, un sueño de niños. Esta casa del árbol está probablemente a 30 pies del suelo, pero parece sólida. Estamos tan emocionados de descubrir el nuevo castillo. Volvemos corriendo a casa a comprar cuerda y mi papá nos lleva a la tienda de excedentes y, durante la cena, Alex y yo no podemos dejar de hablar de ello. Llega el día siguiente y salimos de excursión casi al amanecer. Llevamos una mochila llena de cuerda y sándwiches y nuestros cuchillos en las caderas y una emoción tan intensa que podríamos masticarla. Logramos llegar y comenzamos a atar peldaños hechos con palos grandes a un extremo de la cuerda. Nos llevó unas cuantas horas, pero terminamos un lado y lanzamos la cuerda por encima de la rama que es donde están la pequeña terraza y la puerta. Finalmente subimos y nos sentamos en la terraza mirando hacia afuera y a piedra, papel o tijera para ver quién entra primero. Alex gana, entra y sale directamente. Está blanco como una sábana y quiere irse a casa. Tan curiosa como soy, entro. Esta casa del árbol mide probablemente 8x8 y tiene una altura de unos 7 a 8 centímetros por dentro. Las paredes interiores están cubiertas, cada centímetro, de chicas desnudas. No es porno de Playboy, pero sí porno infantil. Creo que los mayores tenían más o menos mi edad, pero eran Polaroids y páginas de revistas satinadas, pegadas perfectamente con grapas y llenando las paredes. Salimos Alex y yo volvimos a casa lo más rápido que pudimos. Informamos a mi padre y él llamó a la policía. El agente apareció y nos hizo algunas preguntas como dónde estaba, cómo subimos, dónde compramos la cuerda, si tomamos alguna foto de la pared. Se puso cada vez más grosero y mi padre le puso fin. Se fue con nuestra declaración y dijo que se pondría en contacto. Ya no se nos permitía pasar la noche en el bosque ni estar allí más de 1 hora sin registrarnos. De hecho, construimos un teléfono de lata muy largo con el permiso de mis padres, lo que nos dio un poco más de libertad, pero estábamos bastante aislados de la exploración profunda. 1 año o 2 después, ese mismo policía me detuvo cuando estaba en otro parque. Me vio fumando y me pilló con un porro. Alex le preguntó qué había pasado con la casa del árbol. El policía nos dijo que no consumiéramos drogas y nos dejó en paz. En la universidad, muchas lunas después, Alex me envió un correo electrónico contándome cómo había leído en el gran periódico estatal, las ciudades que son, digamos, la capital del condado tienen sus propios periódicos, pero la capital tiene el periódico grande, que ese policía se disparó con su revólver reglamentario después de que su esposa descubriera que estaba circulando PC. Así que me viene a la mente como le vino a la mente a Alex que habíamos encontrado su pequeño escondite / cueva de PC. La parte escalofriante llegó unos meses después, cuando Alex me envió otro correo electrónico diciendo que había ido a la subasta de bienes y que uno de los artículos a la venta era una escalera de cuerda con una bolsa. La historia más escalofriante de un hallazgo en el bosque que he tenido, amigos. Todavía me da asco y me da escalofríos. Estaba pinchando en una boda en un pueblito de la pradera a unos 100 km de mi ciudad. Recogí todo en cuanto se calmó la actividad y fui el último en salir del local a las 3 de la madrugada. Empecé a conducir hacia la autopista y vi un gran resplandor naranja que emanaba del otro lado de una cresta, al otro lado de las vías del tren. Decidí echarle un vistazo, ya que era tan uniforme y suave, y nunca había visto una luz así.
Pensaba que podría ser una gran hoguera para la fiesta posterior a la boda. Tuve que conducir 1 o 2 kilómetros para cruzar las vías y coronar la cresta, y una vez que lo hice, la luz seguía apagada en el horizonte. Conduje hacia ella unos kilómetros, pero no parecía acercarse. Decidí que no era una hoguera y no quería meterme en líos, así que di la vuelta y volví a la ciudad. 50 kilómetros después llegué a la autopista principal, así que decidí mirar atrás y la luz era tan grande en el cielo como en el pueblo. Al día siguiente vi las noticias y me enteré de lo que había pasado. Unos tanques subterráneos de gas natural se habían roto y quemado, lo que provocó un incendio descomunal que no quedó más remedio que dejar arder hasta que se agotara el combustible. Terminó ardiendo durante 3 o 4 días. Habría estado bien si hubiera ido en coche a ver el incendio, pero mejor no lo hice. Fue muy extraño y etéreo ver esa luz, tenía una fuerza tan silenciosa que me atraía como una polilla. Cuando era un adolescente raro, tenía esa extraña manía de dar paseos nocturnos por zonas sin luces, principalmente senderos forestales. Mi lógica en aquel entonces era afrontar los miedos y sentirme genial después. Una noche, estaba completamente oscuro y no podía ver muy lejos. Estaba haciendo lo mío y choqué con alguien. Lo vi en el último momento. Grité y eché a correr de vuelta, solo para oírlo persiguiéndome, podía oír el sonido de sus pasos. Después de un rato, se alejaron. Hice como Forrest Gump y seguí corriendo. Nunca más volví a dar un paseo nocturno por el bosque. Pensándolo bien, supongo que tal vez era un guardabosques o algo así. En aquel entonces, pensé que era un asesino en serie. Hace muchos años fui con un amigo a visitar a sus abuelos, éramos adolescentes. No estábamos en medio de la nada, pero sí bastante apartados de la civilización. Había un arroyo entre su propiedad y la del vecino, y él quería salir a cazar ranas antes de irnos. Teníamos unas media docena en la cesta cuando vio un montón de ramas y hojas al pie de un árbol, en la propiedad del vecino, donde claramente alguien había intentado ocultar algo. Nos ganó la curiosidad y decidimos echarle un vistazo. Era una bolsa de plástico para el congelador llena de pornografía infantil. No me refiero solo a fotos de niños desnudos ni a nada que no fuera pornografía infantil explícita. Era horrible. Lo tapamos y se lo dijimos al abuelo, quien nos dijo que avisaría a la policía y se encargaría del asunto. Esperábamos noticias de la policía, pero nunca las recibimos y prácticamente lo olvidamos. 10 años después, el anciano muere y sus 5 hijas, y algunas de sus hijas, cuentan historias de años de brutal abuso sexual y emocional. Ese maldito alijo era suyo, tenía que serlo. Vivo en la costa adriática de Italia. Una noche de verano de 2013, estaba de fiesta con unos amigos en la playa cuando, sobre la 1 de la madrugada, subí a las rocas para buscar un sitio donde mear. Había luna llena y podía ver con mucha claridad. Me alejé de la playa hasta que vi una pequeña cala, una pequeña bahía de arena, invisible desde el interior, pero fácilmente accesible desde las rocas. Pensé que era el mejor lugar para orinar y fui allí. Al acercarme, vi claramente a un hombre gordo y corpulento de unos 50 años, sentado en la arena sin hacer absolutamente nada, con la cabeza entre los brazos. Debería haberlo pensado mejor, pero me acerqué y le pregunté si necesitaba algo, pensando que quizás se sentía mal. Levantó esa cabeza de toro y empezó a gritar como un loco que me alejara para que no me matara golpeándome la cabeza contra las rocas. Corrí como un loco de vuelta con mis amigos. Me giré y me sentí aliviada al descubrir que no me seguía. Llamamos a la policía, que llegó y descubrió que era un enfermo mental que no había tomado sus medicamentos y que su familia se había declarado desaparecida esa misma tarde. Lograron tranquilizarlo sin recurrir a la violencia y lo escoltaron de vuelta a su morada. Fue la única vez que realmente temí por mi vida. El año pasado, una amiga y yo hicimos un viaje por carretera de 2 semanas y acampamos y caminamos por un bosque remoto todo el tiempo. Conclusión, también soy chica. 2 veinteañeras en la carretera. Llegamos a un camping gratuito en medio de la nada, Nuevo México, y éramos las únicas personas allí, no es raro, así que nos instalamos en el primer sitio. Mientras preparábamos la cena, una pareja se detuvo,
pasó en coche y se dirigió a la parte trasera del camping. No tengo ni idea de cuánto tiempo llevaba. Unos 20 minutos después, volvieron y me hicieron señas. Chica, ¿han estado ahí? Yo, no. Chica, parece una masacre ahí. Yo, ¿qué quieres decir? Chica, hay huesos por todas partes. ¿Te importa si nos sentamos a tu lado? Yo, para nada. Ahora estamos contentos de tener vecinos. Se quedan unos 2 minutos, echan un vistazo, vuelven al coche y se van. Amigo, ¿qué fue todo eso? Le explico a mi amiga lo que dijo la chica y, en ese momento, miramos hacia abajo y vimos un fémur enorme bajo nuestros pies. Posiblemente una vaca. Bueno, como nosotros somos un poco crípticos, decidimos ir a ver de qué estaban hablando. Retrocedimos unos 90 metros a través del campamento ventoso y allí estaba. Caparazones de animales por todas partes. Algunos dispersos, otros aún enteros, un montón de lo que parecía piel de zorro y otro cuerpo de ciervo todavía en una bolsa de basura. Nuestra teoría es que es donde tiran todos los animales atropellados que recogen de la carretera, pero no nos dimos cuenta hasta unos días después. Sin embargo, si hay tantos cuerpos aquí, sea cual sea la causa, entonces otros animales depredadores también saben que están aquí. No quiero estar cerca cuando vengan a cenar. Decidimos empacar y buscar otro campamento. Campamento libre número 2 de la noche, conducimos durante 1 hora más o menos, todavía en medio de la nada, sin haber visto un solo coche en todo este tiempo. No hay casas, solo viejos caminos rurales y pastos. Eso sí, el sol empieza a ponerse. El camino se vuelve de tierra un rato, cruzamos una barrera de ganado y vemos el cartel del Parque Nacional. ¡Qué bien! Es un parque nacional y es gratis, no puede estar tan mal. Mi amigo piensa que se ve un poco sospechoso, pero estamos listos para relajarnos y comer algo. Así que giré a la izquierda y empecé a subir la colina hacia el Parque Nacional. Parece que está a solo 3 kilómetros del mapa. Empecé a subir por este camino, doblé algunas curvas, la maleza del costado se hizo cada vez más espesa y el camino se puso áspero. Ahora, para ponerlo en perspectiva, íbamos en mi Chevy Cruze bastante nuevo, con transmisión manual, que estaba a menos de 30 centímetros del suelo. A unos 400 metros, nos topamos en el centro con una roca enorme. Bueno, mientras esto no empeore, creo que podemos arreglárnoslas. De todos modos, no hay forma de dar la vuelta ni de dar marcha atrás, así que sigamos adelante. Claro. Empeora. Cada roca y cada zanja, oíamos el coche chirriar, traquetear y detenerse. Yo apretaba el volante, ella apretaba el manillar, toda la maleza a nuestros lados estaba muerta y tenía un aspecto inquietante, y el sol casi se había ocultado tras nosotros. 30 aterradores minutos después, por fin llegamos al último llano que se supone que es un camping. Es un claro de unos 3 metros cuadrados entre la maleza muerta, y frente a nosotros, un acantilado. Seguíamos asustados por los animales muertos y ahora nos sentíamos como en la trama de una película de terror de bajo presupuesto, literalmente atrapados en la cima de esta colina. Está oscuro y ninguno de los dos queríamos salir del coche. Decidimos que no podíamos quedarnos allí en nuestro sano juicio. Ni siquiera desde lo alto del acantilado veíamos una sola casa ni la luz de un coche. Damos un giro de 10 puntos entre la maleza, las rocas y el acantilado, conseguimos volver al sendero y, muy despacio y con cuidado, nos cagamos de miedo todo el camino cuesta abajo. Nosotros y el auto sobrevivimos milagrosamente y continuamos otras 2 horas hasta el pueblo más cercano y dormimos en el estacionamiento del Walmart. Hace unos años, un amigo y yo fuimos a explorar una cueva caliza cercana. Había estado allí antes, pero nunca había profundizado mucho. Había leído sobre una cascada que finalmente conducía a una extensa zona más allá, así que nos propusimos encontrar el camino. Como nunca habíamos estado en esta ruta, nos turnábamos para avanzar y retroceder para evitar pasar por puntos sin retorno sin que uno de nosotros estuviera arriba con una cuerda para lanzar. Después de dejar atrás la ruta conocida, encontramos una bajada estrecha, la presión era como subir del asiento delantero al trasero en un sedán compacto en vertical. Sin problema. Luego encontramos un túnel, ancho pero corto.
Nos quitamos las mochilas y las arrastramos tras nuestros pies mientras arrastrábamos unos 10 o 15 metros. Empezaba a resultar un poco claustrofóbico, pero sabíamos dónde nos metíamos. Llegamos a una pequeña abertura del tamaño de un aseo. En este espacio podíamos estar de pie, lo que fue un alivio. El camino era un pequeño túnel cuadrado de la misma altura que la ruta anterior, pero de unos 2 metros de ancho. En broma lo llamábamos el arrastre del ataúd. Esta ruta nos obligaba a ir uno detrás del otro y conducía a un giro de 90 grados. Al girar, vi que el camino continuaba más allá del alcance de mi linterna frontal, pero en general todo parecía llano y seguro. En ese punto, poco a poco se hizo evidente que el camino se estrechaba ligeramente. Si hubiéramos querido regresar, habríamos tenido que arrastrarnos hacia atrás en fila india. No podía especular cuánto habíamos avanzado, pero parecía un trecho muy largo hasta que vi una pequeña abertura más adelante, tal vez del tamaño de un armario estrecho, pero 2/3 de la altura. En ese punto, ese espacio parecía bastante reconfortante, ya que significaría que al menos podríamos dar la vuelta si decidíamos regresar. Justo antes del siguiente espacio, del tamaño de un armario, estaba el espacio más estrecho que he experimentado en una cueva. Tuve que colocar un brazo por delante y arrastrar otro para que mis hombros encajaran en diagonal. Mientras mi linterna iluminaba el espacio del armario, pude ver una estalagmita en el centro y algunos murciélagos descansando en sus paredes y techo inclinado. Los pequeños murciélagos orejudos eran poco frecuentes, pero no resultaban una vista impactante, hasta que nuestras voces los perturbaron y decidieron salir, pasando junto a nuestros cuerpos tendidos uno a uno. Su aleteo debería haber sido inofensivo, pero junto con la imposibilidad de escapar, se volvió muy inquietante. Me costó mucho control mental evitar el pánico por la falta de espacio, la aparente falta de aire y los escalofríos. Después de que los murciélagos pasaran y yo recuperara el aliento y la cordura, entramos en la pequeña abertura. Sobre la única estalagmita había una pequeña nota, la esquina rota de un trozo de papel de cuaderno. La nota, escrita con bolígrafo azul, decía: "No hay nada aquí". No habíamos encontrado el camino que buscábamos, y en cambio no encontramos nada. Una escuela primaria abandonada en medio del bosque. La encontré cuando tenía unos 10 años mientras exploraba el club de caza de mi padre, en un lugar remoto de Alabama. Lo curioso era que no parecía haber un camino que condujera ni siquiera a un lugar para estacionar autos, pero todo adentro era de los años 60 y 70. También parecía haber sido abandonada rápidamente. Todavía había libros abiertos sobre los escritorios, zapatos en los cubículos y papeles en los escritorios de los maestros. De hecho, me llevé a casa muchos de los libros que no estaban dañados por el clima. Recuerdo haberle preguntado a mi padre sobre eso unos años después, y él sabía de ello, pero dijo que le daba escalofríos, así que nunca se acercó. Mi padre dejó ese club de caza un año después, así que nunca tuve la oportunidad de echarle un segundo vistazo. Solía trabajar para una gran empresa de panificación y empezaba a las 3 de la madrugada. Tenía que conducir a unas cuantas tiendas remotas en pueblitos cercanos al mío. Iba a la mitad del trayecto de 80 kilómetros hasta el siguiente pueblo, que estaba oscuro y no había casas en ningún sitio. Miré al arcén y vi una retroexcavadora, lo cual era extraño. Entonces vi que su cubo estaba altísimo y, al acercarme, me di cuenta de que estaba destripando una vaca que colgaba del cubo. Como crecí rodeado de ganadería, no me asusté. Así que, por alguna razón, decidí ir más despacio y ver si este tipo necesitaba ayuda. No puedo explicar esta decisión. Cuando me detuve a su lado, sonrió y me saludó, así que hice lo mismo y le pregunté: ¿necesitas ayuda? Se partió de risa, como si se diera una palmada en la rodilla. Por alguna razón, empecé a reírme y ahora somos dos tipos partiéndose de risa, uno cubierto de sangre y el otro con un camión lleno de pan. La realidad de esta situación se mete en mi mente privada de sueño y acelero para salir de ahí. Lo pensé y me di cuenta de que este tipo condujo un tractor al medio de la nada para matar la vaca de otro. Probablemente estaba robando la cosa y simplemente iba a cargarla en la caja delantera y conducir esta porquería de vuelta a su casa a las 3 de la madrugada. ¿Quién sabe qué tan lejos tiene que conducir esta cosa? No tenía ni idea de qué demonios estaba pasando, pero todo aquello era bastante escalofriante al recordarlo.
mientras estudiaba en el extranjero, una amiga me pidió ayuda para hacer una sesión de fotos en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. Era un pequeño edificio de oficinas deteriorado, con la mayoría de las paredes exteriores cubiertas de ladrillo, al igual que todas las entradas. En fin, se le ocurrió que simplemente quería pasear con la cámara y explorar, así que la acompañé. Al llegar, noté que en el suelo había un montón de agujas usadas. Unas asquerosas, con sangre seca marrón, etc. Este lugar sombrío debía de ser un lugar popular para drogarse entre los drogadictos locales. Entonces descubrimos que en una de las paredes cubiertas de ladrillo se había abierto una entrada a la escalera del edificio. Alguien acababa de hacer un agujero en la pared. En un arrebato de valentía, decidimos entrar a sacar algunas fotos. La escalera estaba oscura porque todas las ventanas estaban cubiertas. El edificio había sido despojado de los materiales más valiosos, así que solo era una escalera de hormigón. Empezamos a subir al segundo piso cuando oímos un fuerte ruido de pies arriba, como si alguien se levantara del suelo. Nos dimos la vuelta de inmediato, prácticamente saltamos por el agujero y salimos corriendo lo más rápido que pudimos. Pensándolo bien, probablemente era algún drogadicto echando una siesta y nos asustamos mutuamente, pero, madre mía, nunca había sentido tanta adrenalina. Iba en coche a visitar a mi hermana, que vive en Missouri. Era tarde y, lo admito, estaba un poco cansado, pero no tanto como para haberme parado en un hotel. Llegué a un tramo de carretera donde solo había maizales a ambos lados. Me indicaron que siguiera recto y tomara la siguiente a la izquierda. Conduje, y conduje, y conduje, y conduje. No había giros a la izquierda, pero sí varios a la derecha. De vez en cuando podía encontrar un giro a la izquierda, pero era una pequeña carretera artificial que no era lo suficientemente grande para mi coche. Empecé a confundirme un poco sobre dónde debía girar, porque llevaba unos 45 minutos conduciendo recto y seguía sin haber ningún giro a la vista. Pasé un giro a la izquierda que sí era lo suficientemente grande para mi coche, pero era un camino de tierra. Pensé, rayos, probablemente sea eso. Giré a la derecha y terminé conduciendo por un maldito laberinto de maizales pavimentados. Estuve perdido unas 2 horas antes de encontrar por fin el pequeño camino de tierra. Lo subí y me encontré en una casa. Obviamente, no era la derecha ni la izquierda, así que di marcha atrás y me dispuse a irme cuando vi luz en mi campo de visión y movimiento. Miré y solo era un grupo grande de personas, más de 10, de pie alrededor de una fogata y viniendo hacia mí. Eran como las 3 de la mañana, estaba perdido, llevaba unas 2 horas conduciendo por un laberinto. Estaba cansado y ya había tenido suficiente por una noche, así que me fui. Me perdí de nuevo y terminé conduciendo unas 2 horas en la dirección equivocada. Encontré una gasolinera, esperé a que amaneciera y llamé a mi hermana para que me ayudara a encontrar dónde demonios vivía. Como pueden ver, esto fue antes de que los celulares y el GPS se volvieran tan comunes. Un otoño, volvía a la escuela en coche. Son unas 12 horas de viaje y lo hacía todo de golpe. Hay un montón de lugares perdidos y pueblos diminutos. Tenía muchas ganas de orinar y hacía un buen rato que no había nada. Por fin veo una de esas señales de autopista con comida, gasolina y alojamiento en la siguiente salida. Llevaba conduciendo unas 9 horas. La señal decía que había una gasolinera y un restaurante de comida rápida. Esos tienen baños, así que tomo la salida. Normalmente, esas señales indican que hay algo justo al salir de la autopista, pero termino siguiendo las señales durante varios kilómetros y finalmente veo el restaurante. Apenas empezaba a oscurecer. Al entrar en el aparcamiento, un gatito corre delante de mi coche, pero voy lo suficientemente despacio como para no atropellarlo. El aparcamiento está vacío y no hay mucho alrededor, sobre todo árboles. Salgo del coche y veo otro gato. Y luego otro. Hay más de 30 gatos que puedo ver, así que probablemente muchos más que no veo. Hay 3 colores, todos negros, uno atigrado anaranjado y uno grisáceo. Varían de tamaño, pero aparte de eso, son prácticamente idénticos a los demás gatos de su color. Todos me miran fijamente. Di un paso adelante y todos retrocedieron casi lo mismo que yo, y simultáneamente.
Retrocedí un paso y todos se acercaron. Entré al restaurante, pedí algo de beber y fui al baño. Le dije algo a la persona del mostrador como, hay un montón de gatos ahí fuera, pero solo dijo, ah. Así que volví al coche y seguían allí. Se sentaron, me miraron de nuevo y cambiaron de posición mientras yo me movía. Esta vez vi que había comederos gigantes llenos de pienso en los árboles, justo después del aparcamiento. Alguien venía a alimentar a esta colonia de gatos a menudo. Y mucha comida. Fue muy extraño. Me subí al coche y encontré la autopista. Iba conduciendo sola por la autopista 10, en medio del desierto. El coche me decía que solo me quedaban unos 32 kilómetros de gasolina, así que me detuve en el primer sitio que había visto en la última hora. Como era joven, estaba enferma y era mujer, me había puesto como norma que, al parar a repostar, solo pagaría en el surtidor y nunca dejaría el coche ni entraría en ningún sitio que no fuera el de los hoteles. Pasé la tarjeta y, mientras procesaba la transacción, se canceló y me indicó que fuera al cajero. Lo intenté de nuevo y, a la mitad de introducir mi código postal, se canceló y me indicó que fuera al cajero. Miré hacia la tienda y vi que tenía las ventanas rotas, estaba tapiada y completamente abandonada. Incluso el alto cartel de la gasolinera estaba destrozado. Vi a alguien dentro mirándome desde entre los tablones, y en cuanto lo vi, se escabulló. Claramente no querían ser vistos, pero insistieron en que entrara en la gasolinera abandonada cancelando la transacción. Uf. No. Volví a mi auto y por algún milagro llegué a la siguiente estación a 30 millas de distancia. Salí a caminar a medianoche con mi novia. El parque cerca de su casa tenía un sendero de tierra que subía a una pequeña montaña. Eran unos 30 minutos a pie hasta la cima, pero la vista de la ciudad era preciosa. En la cima, el camino de tierra se convirtió en hormigón pavimentado con una pequeña zona para sentarse. Nos quedamos allí unos 30 minutos. Al salir fue cuando la cosa se puso espeluznante. Al bajar, en el punto donde el hormigón se unía al camino de tierra, había una gran pila de bolsas de basura en forma de media luna en la esquina de la intersección de los caminos. No estaba allí cuando llegamos. La pila era demasiado grande y estorbaba como para que alguien a quien le gusta cortar caminos no la viera. Mi novia comentó que la forma parecía un cadáver y me preguntó si la había visto al subir. Estaba muy seguro de que no estaba allí 30 minutos antes, cuando llegamos. Estaba completamente seguro. Sin embargo, no había razón para asustar a mi novia, que es propensa a la ansiedad, así que me reí y dije que sí, había estado allí y que probablemente solo era basura. La visibilidad era pésima, probablemente de unos 5 metros. No quería asustarla, pero estaba bastante nervioso. Me abuchearon por estar borracho y no escucharla. Pero en realidad, estaba atento a cualquier señal de gente a nuestro alrededor. Mentalmente me decía que solo estaba siendo paranoico, que probablemente estaba ahí y no me había dado cuenta. Pero al mismo tiempo, también estaba seguro de que no. Siento no haber tenido tiempo de escuchar tu historia sobre Jessie del trabajo. Estoy preocupado por nuestra seguridad ahora mismo. Regresamos al coche sin chocar con nadie. Y me reí un poco de mí mismo por estar tan preocupado por nada y también sentí que se me relajaban los músculos del trasero, que habían estado tensos durante los últimos 30 minutos. Unos días después, las noticias locales informaron sobre un cadáver encontrado cerca de un parque en Ansem. En la cima de la montaña, chicos, de hecho era un cadáver. Literalmente me da escalofríos escribirlo. De hecho, era un cadáver. Muchas gracias porque mi novia no vio las noticias o se habría cagado encima.